Entonces vamos a retomar la tarea de la guía número 1, que consistía en responder las últimas preguntas que no alcanzamos a revisar. Dice, si alguien sostuviera que la columna busca convencer al lector a partir de recursos emocionales, ¿qué elementos del texto podría sostener su evaluación? Explica con ejemplos. Acuérdense que la columna... ¿De qué trataba la columna de opinión? De los inmigrantes, ¿no? De los inmigrantes. Y se acuerdan de qué elementos busca, qué elementos ocupa, mejor dicho, esta autora, Pía, para convencernos de lo que está diciendo. Aquí, esta es la columna. Y nosotros la leímos y ustedes se supone que respondieron a esas preguntas. Habla de la ciudad de inmigrantes, habla sobre que es una ciudad que tiene muchos colores, tiene muchos aromas, donde los extranjeros se unen y hacen una especie de comunidad, que establecen redes solidarias, que suplen a la familia que está ausente, buscan vivir cerca unos de otros. También ella hace una mirada crítica al respecto, dice que bueno, que dejar la patria es una decisión que conlleva pesadumbre, resignación, y que ellos ven en el trabajo su única salvación, y que casi ellos no viven, sino que pernoctan. Eso quiere decir que buscan pasar la noche simplemente. Entonces, trata de alguna forma de convencernos de su opinión. O sea, la pregunta número 10, me parece, ¿sí? Perdón, 11, es que utiliza recursos de esta autora para convencernos de su opinión. ¿Qué recursos, qué argumentos utiliza para convencernos que sean emocionales, que apunten a nuestra emoción? Siendo Aló, sincera, profe, dígame. yo no sabía cómo hacerlo y no la hice. Que yo no sabía cómo hacerla, entonces no la hice. Ya. Entonces, voy a explicar cómo hay que hacerla para que podamos hacerla entre todas, pero hay que responderla. Si alguien sostuviera que la columna busca convencer a partir de recursos emocionales, o sea que nos quiere buscar la parte de la fibra sensible esta columna, ¿qué partes del texto podríamos decir, oye, en realidad sí, justo esta parte ella intenta que uno se conmueva? ¿En qué parte del texto de la columna ella intenta que sintamos alguna emoción? Mira, por ejemplo, yo les voy a decir una, pero la idea Yo es que tengo, yo ustedes... tengo, Ah, yo ya, tengo, ya, yo dígame. ¿Cuál, tengo. cuál? Ya, a ver. Ya dice. A la dignidad suspendida, los expatriados deben sumar nuestra xenofobia. Esos miedos e inseguridades revestidos de propetencia, creo que exigen al ¿Prepotencia? extranjero pasar invertido, como si todos nos fuéramos hijos de algún tipo de migrante que alguna vez preparó esta tierra para que fuese como nuestra. Bien, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué tú Soy dices una que pro. eso es un recurso emocional? Está súper bien, pero ¿por qué tú dices ya, esta parte esta autora nos quiere hacer sentir algo? ¿Por qué tú dices que esa frase es importante en ese sentido? A mí no sé, pero como que me llama la atención esta parte que dice como si todos nos fuéramos Ya, hijos de algún tipo de migrante que alguna vez preparó esta tierra para que fuese como nuestra. bien, ese es un recurso emocional porque, claro, ella intenta que todos nos hagamos de alguna forma parte de los inmigrantes, como si todos Exacto. nos fuéramos hijos de algún tipo de inmigrante, o sea, como que no nos sintamos ajenos a estas personas que vienen acá, porque ella dice, todos de alguna manera tenemos algún vínculo con un tipo de inmigrante. Bien, súper bien la respuesta. Entonces, ahí tú en la pregunta, tú tienes que responder, ¿dónde está la pregunta? Si alguien sostuviera, tú dices, ¿en qué elementos? Sí, hay elementos que apelan a la emotividad. Por ejemplo, cuando ella menciona que nos quiere hacer sentir que todos somos partes de
los inmigrantes, que no somos personas independientes, sino que hay un vínculo. Bien, está súper bien. ¿Alguien encontró algún otro recurso que apele a la emotividad, a la emoción? Yo encontré, sobre todo en el primer párrafo. No sé si ustedes lograron encontrar por ahí. Yo otra vez. A ver, ¿dónde? No sé si está bien, pero dice, el inmigrante que ve en el trabajo la única rendición de sus males, está dispuesto a todo. Su primer lugar de llegada es una habitación paupérrima, lo más económico que ofrezca el mercado. Perfecto. Casi no habita. No sé si estaba Apenas bien. pernocta. Bien. Mira, yo estaba pensando exactamente en ese mismo párrafo, porque aquí describe las miserias que vive el inmigrante. Dice que su única salvación es el trabajo. Entonces nos está diciendo, de alguna forma, que su única oportunidad de sobrevivencia es trabajar. Que vive en una habitación paupérrima, o sea, muy, muy pobre, miserable. Lo más económico que ofrezca el mercado. Dice casi no habita, o sea, casi no vive, apenas pernocta, o sea, pasa la noche. Entonces aquí nos hace una descripción al extremo de lo que viven los inmigrantes. No todos viven así, pero ella releva, le da importancia a aquellos inmigrantes que viven Paparito. miserias. Entonces, claro, hace que uno se conmueva con la realidad de los que viven ellos. Pero no Perfecto. solo los inmigrantes igual, profe, también hay algunos chilenos que viven así, en una habitación paupérrima. Exacto, pero ¿habla de los chilenos acá en este párrafo? No, pero no. Habla del inmigrante. Ahora sí, pues si nosotros Sí. nos pusiéramos a reflexionar sobre esta realidad, también hay muchos chilenos que la viven, pero el inmigrante en su gran mayoría vive de esta manera. No todos, pero en su gran mayoría. Sí. Entonces, esta parte que tú muy bien leíste, claro, es un argumento que apela a la emotividad, que uno se impacte en realidad. Entonces, bien, ese es un elemento, un recurso que apela a la emotividad. Y bien, nos quedamos con esos dos recursos. ¿Alguien encuentra alguno más? ¿No? ¿Nos quedamos con eso? Ya, entonces la pregunta número 11 tiene que ver con qué elementos del texto podría sostener su evaluación. O sea, qué elementos pueden justificar que efectivamente nos quiere convencer a partir de recursos emocionales. Esos elementos que aparecen ahí, del párrafo 1 del párrafo 2. ¿Qué ejemplos? Los que acabamos de leer. Usted ahí justifica por qué. ¿Alguna duda con la pregunta 11? No. ¿No? Súper. Vamos a la pregunta 12. Relee el segundo párrafo y explica cuál es la generalización apresurada que formula la emisora. Entonces voy al segundo párrafo y busco cuál es la generalización cuando ella generaliza, cuando ella incluye a todos en una idea. Veamos, ¿en qué parte ella generaliza en el segundo párrafo? Este es el segundo párrafo. Vamos a releerlo. Dice, a la dignidad suspendida los expatriados deben sumar nuestra xenofobia, esos miedos e inseguridades revestidos de prepotencia que exigen al extranjero pasar inadvertido, como si todos nos fuéramos hijos de algún tipo de migrante que alguna vez preparó esta tierra para que fuese como nuestra. Hasta ahí yo creo que puede estar la generalización. ¿En qué parte generaliza ella, esta autora? Podría ser la parte que dice como si todos nos fuéramos hijos de algún tipo de migrante, Sí, ahí que está nos mete a generalizando. todo en ahí. Muy bien. Y también hay otra idea que también nos generaliza, que está en las primeras líneas de ese párrafo. ¿Qué otra idea ella generaliza como si todos fuésemos así? En la primera parte Bien, ¿qué parte? dice, a la dignidad suspendida los expatriados deben sumar nuestra xenofobia. Bien, ¿qué idea generaliza ella? Entonces nos trata como que todos somos xenofóbicos. Exacto. Esa es la otra generalización que tiene. Descubrimos dos. Esta, como si todos fuésemos xenofóbicos, y como si todos fuéramos hijos de algún inmigrante. Ahí tenemos dos generalizaciones. Súper bien. Entonces, ¿cuál es la generalización? Usted escribe, cualquiera de las dos va a estar bien. Bien.
Después, chiquilla, la pregunta 13 hace que nosotros analicemos este afiche. Dice, analiza el afiche que se encuentra al costado y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Veamos el afiche que está a nuestro costado, este afiche. ¿Lo ven, cierto? ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Ya, dice, vamos a leerlo. Dice, cada 8 minutos personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror. Si un conflicto amenazara a tu familia, ¿tú qué harías? ¿Quedarte y arriesgar la vida en el conflicto? ¿Huir y arriesgarte a ser secuestrado, violado, torturado o algo peor? Muchas personas tienen que elegir entre huir o ser víctima. Nadie elige convertirse en refugiado. Cada minuto, 8 personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror. Después dice aquí abajito, que no logro leer bien, pese a que tengo lentes nuevos. Dice Día Mundial de los Refugiados. Listo. Aparecen unas fechas con algunas actividades que conmemoran este día. Después ya leímos el afiche, vamos a ver qué se nos pregunta al respecto. Dice, ¿sobre qué busca persuadir el mensaje del afiche? ¿Sobre qué busca convencernos el mensaje? O sea, yo creo que, por ejemplo, si como que, no sé, como que nadie se espera como en algún momento ser refugiado o no sé, porque necesita todas las capacidades que un refugiado necesita. Exacto. De hecho, el mensaje aparece con las letras más grandes, porque ese es el mensaje más importante, la idea que nos quiere persuadir, nos quiere convencer de eso. Muy bien, eso es. Nos quiere convencer de esa idea. Nadie busca ser refugiado, no es una opción, es una necesidad. Se ven obligados a refugiarse, no es que quieran, yo quiero ser refugiada y me voy a un refugio en otro país. No, es una necesidad, una situación terrible que viven algunas personas. Nos quiere convencer de esa idea. Bien, entonces usted escribe ahí, busca persuadir la idea de, y la redacta. Después, ¿qué recursos verbales y no verbales emplea para convencer al receptor? Los recursos verbales son lo escrito, las frases, las oraciones. Lo no verbal se relaciona con los colores, con el tamaño de las letras, con las imágenes. Entonces, hay recursos que utiliza esta ficha para convencernos de una idea. Ya sabemos de qué idea nos quiere convencer. Ahora, qué estrategias utiliza o recursos para convencernos utilizando recursos verbales y no verbales? Podría ser la parte que dice cada minuto 8 personas lo dejan todo para huir de la guerra. O sea, ese Ya, texto completo que está ahí, perfecto. ¿Y eso es un recurso verbal o no verbal? verbal. Verbal porque está escrito, es una Sí. información que se nos entrega. Maravilloso. ¿Y no verbal? ¿Qué recurso utiliza para que nosotros nos demos cuenta, para que estemos más atentos al mensaje? La parte que dice nadie elige convertirse en refugiado y como la personita que está ahí dice a Día Mundial de los Refugiados. Ya, ¿por qué no Creo. dice que es un recurso no verbal? Porque es tan grande como dijo usted, Ya, pues, que es tan grande y ese circulito que, o sea, el cuadrado que está ahí rojo. exacto. Entonces, vamos a poner como recurso no verbal que el mensaje principal está con letras mayúsculas, está en negrita, que es más grande, es el mensaje más grande del afiche. También vamos a escribir que ese recuadro rojo también es un recurso no verbal, porque no son palabras, ¿ya? No son palabras, no es verbo, es no verbal, ¿ya? Entonces, ese recuadro rojo también es un recurso que se utiliza para destacar el mensaje verbal. Y tenemos también esta imagen de esta silueta de un hombre, o de una persona en realidad, no sabemos, si hombre o mujer, una persona, que también es un elemento no verbal porque se trata de una imagen. Muy bien, los descubriste. Chiquillas, ¿alguna duda con la pregunta B? ¿Dudas? Respóndeme. No. No, profe. Súper. Vamos a la C. Dice,
¿A qué recursos emotivos apela, de nuevo con la emotividad, con esto de hacer llegar a la fibra, al corazón? ¿A qué recursos emotivos apela el afiche para sostener el mensaje que comunica? Ya sabemos cuál es el mensaje. Nos quiere decir, oye, los refugiados no buscan ser refugiados. Los refugiados necesitan refugiarse por el contexto que viven. Ese es el mensaje que nos quiere entregar y nos quiere convencer de aquello. Y utiliza recursos verbales y no verbales, pero también utiliza recursos emotivos que quieren apelar a nuestro corazoncito, que nosotros sintamos algo. ¿Cuáles son esos recursos? El cuadro de arriba es el rojo, o sea, el que está en línea roja. Bien. Mira, perfecto. Ahora, si tú tuvieras que justificar tu respuesta, ya me indicaste dónde está, ya, pero ¿por qué dices tú que es un recurso emotivo? Porque dice, si un conflicto amenazara a tu familia, ¿tú qué harías? ¿Quedarte y arriesgar tu vida en un conflicto, huir y arriesgarte a ser secuestrado, violado, torturado o algo peor? Ya, entonces, ¿qué es lo que la estrategia de este mensaje? Hacer sentir miedo, ¿no? Ya, pero hay una forma en la que está escrita que hace que uno se sienta interpelado, que se sienta que el mensaje es para uno. Como los signos de interrogación, como Ya, las claro, preguntas. te hacen preguntas directamente. ¿Y qué más? Aborda los temas de violación, tortura Claro, y ser secuestrado. sí. Y hace que uno se ponga en ese lugar por medio de las preguntas, como dijeron recién. Y te pregunta en segunda persona, ¿tú qué harías? O sea, hace que uno se posicione en ese lugar y piense desde ahí, como si lo estuviera viviendo. Si yo estuviera ahí, quedarte y arriesgar la vida en el conflicto, y más encima utiliza la palabra familia, es un elemento súper sensible para nosotros, porque para la mayoría la familia es lo más importante. Entonces, que te haga posicionarte ahí, pensar en tu familia, pensar en la tortura, pensar en la muerte, la violación, es un recurso emotivo bien fuerte. Entonces, ahí está la respuesta a la pregunta. Esos son los recursos emotivos que nos hace directamente preguntas, que se dirige a un tú y que aborda temas sensibles para el ser humano, como la familia, la tortura, la violación. Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta, son los recursos emotivos. Después dice, compara tus respuestas con las de tu compañero o compañera para corregirlas y complementarlas. Bueno, esta parte no la van a escribir, la vamos a compartir. ¿Alguien pensó en algún otro recurso o todos pensamos lo mismo? La Cata siempre tiene una idea distinta. No sé si esta vez es así. Profe, La la Cata se Cata, salió. la Cata Galvez se salió. Sí, tuvo No que me hacer algo. salí, se me apagó el computador. Ah, ya. Cata, Ah, entonces no importa. Se me descargó así. ¿Tú tienes alguna idea distinta, Cata? No caché. Ah, ya, bueno. Estoy segura que si hubieras estado aquí, Es que, hubieras profe, la tenido verdad algo. no. Nada. Mi día estoy así, a cero. Estás nula. Bueno, vas a tener que No, revisar es la clase de que. nuevo. Entonces, chiquillas, nos quedamos con estas respuestas. Si ustedes encuentran otra, me la comentan y para poder enriquecer un poco más la respuesta. Eso sería la actividad de la guía número 1 que debe estar escrita en su cuaderno. Ahora nos vamos a la actividad número 2 que yo les pedí, perdón, la guía número 2 que yo les pedí que ya estuviera hecha. ¿Le hicieron? Les pregunto sinceramente, ¿le hicieron? Yo no, profe. No, tampoco, profe. Lo No la siento. La estoy hicieron. haciendo. Ya. Bueno, la última pregunta de la guía 2 era que escribieran un texto de opinión. ¿Eso lo hicieron? Ya, tienen que hacerlo, chiquillas, porque es parte de la tarea, de la guía número 1. Un ¿Cómo, texto profe? breve. Yo la hice. Tengo que hacer como mi opinión en 7 o 10 líneas. Exacto, sobre los emigrantes en Chile. ¿Qué te parece la situación que viven los emigrantes en Chile? Ah, mala, pues. Ya, entonces, por las condiciones de vida, o puedes tú pensar que es positivo porque así enriquece nuestra cultura, o puedes pensar Ajá. las dos ideas y escribirlas. 7 a 10 líneas. ¿Qué piensas tú Ya. sobre este tema?
¿Es bueno o es negativo para el país? Tu opinión, tu opinión. Algunas personas piensan que es negativo, que no, que vayan a su país. Otros dicen que no, que vengan, que no existen las fronteras, que no debiesen existir divisiones en el mundo. ¿Qué piensas tú? Ya 7 a 10 líneas, tu opinión. Ya esa es la última Ya. parte de la guía número 1. Ahora vamos a la guía número 2 en el cuaderno, que consiste en definir estos conceptos. Bueno, les pregunto, ¿lo hicieron? ¡Ay! Yo lo hice. ¿Sí? ¿Lo hicieron? Perfecto. De las palabras. Ya, a ver. Sí, yo también la tengo. Súper. Ya, pues entonces, cualquiera de ustedes que me diga qué es un narrador omnisciente. El narrador omnisciente es el que conoce todo, sabe todo, lo que piensa un personaje, lo que va a hacer, todo. Perfecto. ¿Alguna otra idea? Yo escribí el narrador omnisciente. Ay, sí. Es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Perfecto. ¿Falta algo más que agregar ahí? No, yo creo que no. Ya, lo único que faltó es escribir que narra en tercera persona. Eso sí, Anotarlo. narra en tercera persona y como bien, y muy bien lo dijeron ustedes, conoce todo acerca de los personajes, lo que sienten, lo que piensan, conoce lo que va a pasar en el futuro, lo que pasó antes, conoce lo que está pasando en el presente, conoce los espacios, todo. El espacio físico, el social, el psicológico, maneja todos los elementos de la narración, es narrador omnisciente. Y para poder identificarlo, una buena pista es que escribe en tercera persona. Bien, esa idea, esa línea le faltaba escribir, ni siquiera línea, sino como una oración pequeña. Muy bien, chiquillas. ¿Qué es la visión de mundo de una obra? A mí me salió que era lo que pensaba una cultura o una cierta cantidad de personas sobre una época determinada. Bien. Y si yo te pregunto, ¿cuál es la visión de mundo de la obra recién leída? ¿Qué me tendrías que contestar tú? Ya, miren, No la sé. visión de mundo de una obra en particular, lo que decía la compañera son las creencias, las costumbres de los La personajes, del mundo perspectiva. narrado. Exacto, la perspectiva, la forma de ver la vida, las costumbres, las creencias, los valores, la ideología. Por ejemplo, ustedes me podrían decir, no, la visión de mundo de la obra tanto es conservadora, es machista, por Comprendo. ejemplo, es comunista, es de derecha, es una visión discriminadora, xenófoba, la visión de mundo de la obra. Y para eso, tienen que entender muy bien de qué se trata la historia, fijarse muy bien en lo que dicen y lo que hacen los personajes, porque en la visión de mundo se infiere. En ninguna parte de la obra va a decir, la visión de mundo de los personajes es no. Ustedes tienen que darse cuenta sola cuáles son las creencias, las costumbres, los pensamientos de los personajes para poder ustedes determinar cuál es la visión de mundo de la obra. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Es la típica pregunta que se hace en realidad siempre en el lenguaje, la visión de mundo, súper importante. El contexto. ¿Qué buscaron ustedes en el contexto? Conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin la cual no se puede comprender correctamente la obra o un texto o cualquier cosa. Perfecto. Es todo aquello que acompaña al texto, las circunstancias. Y el contexto nos sirve para entender mejor el texto. Recuerden que nosotros habíamos estudiado el contexto de recepción y el contexto de producción. ¿Se acuerdan? ¿O parece que no lo vimos? No, creo que no lo vimos. Lo vi en... Yo no me acuerdo de eso, profe. Sí, no, sí, parece que en primero no lo vimos. Lo vi en segundo el año pasado. Ya, pero existe el contexto de producción, que es todo aquello que pasa cuando se escribe la obra. Por ejemplo, si nosotros escribiéramos, ustedes en la evaluación coeficiente 1 que se viene, tienen que escribir un cuento, cuyo tema sea de la pandemia y los inmigrantes o el exilio. Entonces, cuando
yo lea la obra y me pregunte, oye, ¿cuál será el contexto de producción de este cuento? Ah, el contexto de producción es lo que pasa ahora en esta época. Chile que está en una pandemia, es el país que tiene más contagios, es un contexto de crisis social, de descontento. Es todo lo que pasa a la hora en que se escribió esa obra. Por ejemplo, no sé, un texto que fue escrito en dictadura, el contexto de producción va a ser dictadura. Porque eso estaba pasando en esa época, cuando se escribió el texto. Y luego tenemos el contexto de recepción, que es todo aquello que ocurre cuando se lee el texto. Yo puedo leer un texto que se escribió, no sé, en los 90, y ese va a ser el contexto de producción, los 90, lo que pasaba en esa época. Y el contexto de recepción va a ser lo que esté pasando ahora, cuando yo lo leo. ¿Queda claro eso? El No contexto son entendí las muy bien, profe. Ya, mira, el contexto es todo aquello que acompaña al texto. Las circunstancias que acompañan al texto. Entonces, las circunstancias que acompañan el texto tienen que ver mucho con lo que está pasando en el momento en que se escribe la obra, el contexto. Entonces, yo tengo mi texto acá, no sé si se ve, tengo mi texto, estoy escribiendo. Y hay una serie de situaciones que ocurren cuando yo estoy escribiendo mi texto. Ese es el contexto de producción. Mientras yo produzco el texto y lo estoy escribiendo, hay una serie de situaciones, de circunstancias que están ocurriendo. Pueden ser a nivel social, personal, incluso el contexto de producción se relaciona también con lo que le está pasando al autor en ese momento. Puede ser divorcio, que falleció algún familiar, eso también es parte del contexto de producción. ¿Se entiende? Y ahora entendí mejor. Y el contexto de recepción es otro tipo de contexto, que es cuando yo, ya, escribieron el texto, yo recibo el texto, lo recibo, recepción, y lo leo. Y también yo cuando estoy leyendo, también hay una serie de situaciones que están pasando en ese momento. Eso también es contexto, acompaña al texto. ¿Queda claro? Sí, Ya, sí, bueno, en profe. realidad esto lo vamos a seguir viendo siempre. Así que es como la introducción del tema del contexto. Chiquillas, ¿qué es antagonismo? Yo sé, A ver, yo sé. Es el personaje contrario al protagonista. O sea, es decir, si el protagonista es el héroe, el antagonista es el villano. Eso. perfecto. Oye, Se- ¿y estas fuerzas antagónicas solamente se encarnan en un personaje? Pueden No, ser, ¿ya? puede ser en todo. O sea, todo es como, ¿cómo se llama? El Puede ser antónimo de cada en, ¿Sí? situación. puede ser en personas, opiniones o ideas. Ya, sí. Sí, las fuerzas antagónicas o el antagonismo, como bien decía la compañera, es todo aquello que se opone al protagonista, al propósito del protagonista. Entonces, una fuerza antagónica, claro, puede ser un villano, una persona que está en contra del protagonista, pero también puede ser la distancia, puede ser el olvido, puede ser la circunstancia. Esa es una fuerza antagónica. Por ejemplo, yo soy protagonista de una historia. Mi objetivo es pasar de curso. Las fuerzas antagónicas puede ser la pandemia, las clases a distancia, que son fuerzas que me Mis impiden a notas, mí hacerlo. Las notas, una fuerza antagónica, o una compañera que no quiere que yo pase de curso porque me tiene mala, el también puede ser. comportamiento. Exacto. Todo aquello que impide al protagonista lograr su objetivo se llama antagonismo, fuerzas antagónicas. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. ¿El desenlace qué será? Yo sé, profe, A ver. es una serie de acontecimientos que sigue al clímax y sirve como final o conclusión. Bien. ¿Qué otra idea faltaría ahí? Está muy bien, pero falta una idea para completarla. Por lo general, claro, viene después del clímax. ¿Ah? Lo que yo tengo es parte de una obra literaria o una película en la que la obra de teatro resuelve el trama. Ahí está. Esa parte faltaba. Que, claro, es parte de la estructura y tiene que ver con la resolución del conflicto.
Pero también en otras áreas viene siendo como el final de la historia. Exacto. O sea, no necesariamente debe ser el cómo se llama, como la solución del problema, sino que el punto, en el lugar donde se finaliza la historia. Claro, mira, efectivamente el desenlace se ubica al final de la historia, pero esto quiero que quede claro, sí o sí se refiere a la resolución del conflicto. Cuando el conflicto se termina, ya sea para bien o para mal, da lo mismo, pero cuando se deshace ese enredo, ese conflicto, es el desenlace. Por ejemplo, si ustedes me dijeran que el desenlace de la obra es que fueron felices por siempre, ¿está bien explicado el desenlace? No. ¿Qué tendrían que explicarme? ¿Qué fue lo que pasó durante esa, o sea, qué fue, me explico? ¿Qué fue lo que pasó ¿Qué para fue lo que llevó a que terminaron un final feliz? Exacto. Eso. ¿Cómo se resolvió? Se desarmó ese conflicto. Con resolver no quiero decir que siempre el desenlace va a ser positivo. Puede que el conflicto se resuelva con la muerte de un personaje. Por ejemplo, yo estoy muy enamorada de alguien y el conflicto es que hay una persona, hay un trío amoroso, ¿ya? Y esa persona que impide que yo esté con ese hombre muere. Y se solucionó el conflicto porque era la persona que impedía que yo estuviera con él. Quiero decir con esto que no siempre la resolución del conflicto tiene que ver con un aspecto positivo. Puede ser la muerte de un personaje, o puede ser que mi amado murió, entonces ya no tengo conflicto porque ya mi propósito ya no existe. Mi propósito era estar con él. Y si se muere, ya se acaba mi problema. Porque ese era mi propósito. ¿Ya? La resolución del conflicto se le llama desenlace. Cuando yo les pregunte cuál es el desenlace de la obra, me tienen que explicar cómo se resuelve el conflicto, cómo se desarma ese conflicto. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya, bueno, todos estos conceptos quedan mucho más claros cuando uno lee un texto y te hacen las preguntas. Pero vamos a seguir. ¿Qué es el clímax? A ver. el clímax es cuando el punto más épico, por decirlo, es de la historia. Muy bien. El momento más tenso de la obra. Muy bien. Cuando uno, como que uno, es el de máxima emoción. Que el justo está a punto de lograrlo y pasa algo, entonces uno queda muy tensa. Ese es el clímax. Que también es interesante analizarlo cuando uno lee la obra. Oye, ¿cuál es el clímax? ¿Cuál es el momento más tenso? ¿Qué es el trama o la trama? Profe, yo tengo algo, pero no sé si está bien. A ver. Dice disposición argumental de una obra narrativa. Claro, o sea, qué interesante el argumento, la historia, como los elementos de la historia. A eso se refiere. Puede ser los personajes, el ambiente, el argumento, el desenlace, el clímax. La trama es todos los elementos que conforman la historia. Esa es la trama. Un entramado, un conjunto de elementos que conforman la obra. Y chiquillas, me parece que nosotras, antes de todo esto, de este tema de la pandemia, habíamos estudiado las habilidades del pensamiento. ¿Qué es analizar? Ver todos los aspectos de la obra. ¿Cómo? Ver todos los aspectos de la obra. No sé cómo explicarlo. Sí, como ver lo que hacen los personajes. Examinar detalladamente una cosa. Está perfecto. Yo, con otras palabras, podría explicar lo que se trata de descomponer algo en partes y analizar cada una de sus partes. O Estudiar cada una de considerando, sus partes. ¿Qué cosa? separando, considerando sus características, cualidades. Exacto. Analizar es como desarmar, descomponer, separar algo y analizar todas esas partecitas que yo separé, las analizo. Nosotras siempre analizamos una obra tiene personajes, ambiente, tiene estructura, narrador. Entonces uno descompone, desarma, separa la obra para analizar parte por parte. Eso es analizar. ¿Queda claro? Sí. Por ejemplo, cuando yo quiero analizar a una persona, voy a analizar su ropa, su forma de ser, su pelo, entonces como desarmo a la persona y analizo parte por parte. Eso es analizar, es una habilidad del pensamiento.
que se desarrolla a nivel cognitivo cerebral y ayuda mucho leer para desarrollar esa parte. Y sirve para la vida en general. Uno tiene que estar constantemente analizando situaciones para resolver conflictos, problemas que se presentan en la vida. Chiquillas, ¿estos conceptos quedan claros? Sí. Sí, profe. ¿Tomaron sus apuntes? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a continuar y ya nos estamos pasando un poquito, pero vamos a dejar pendiente, ¿eh? Porque nosotros nos vamos a seguir viendo los viernes y vamos a seguir revisando la tarea número 2 porque ya no alcanzamos a hacerla completa. Perdón, la guía número 2. Pero la guía número 2, la tarea 2, consiste en leer atentamente lo que es el narrador, la perspectiva del narrador. Y aquí se les pide que lean atentamente solamente. Cuando ¿esto lo leyeron, chiquillas? Yo no. Ya. Yo no, profe. Bueno, se los voy a explicar, ¿ya? Para que quede súper claro. La perspectiva del narrador. Como ya sabes, la voz que relata los sucesos de una historia recibe el nombre de narrador. El narrador tiene la facultad de seleccionar los hechos que se dan a conocer, ¿ya? Y el narrador cuenta los hechos, pero también puede ceder la palabra a los personajes para que hablen. O sea, el narrador no siempre va a estar todo el tiempo narrando, hablando, sino que van a haber veces en que los personajes van a hablar. Esta voz puede coincidir o no con algún personaje. O sea, puede que el narrador sea parte de la historia, sea un personaje de la historia. Es muy, muy importante que sepan que el narrador es ficticio y que es distinto al autor, ¿ya? Yo puedo escribir una historia y mi narrador puede ser hombre y yo soy mujer, entonces autora y narrador son totalmente elementos distintos. El narrador es ficticio y el autor es de la vida real. Y existen narradores que se denominan heterodiegéticos. Diegético significa historia, entonces heterodiegético significa que el narrador está fuera de la historia, que no es un personaje, que ve todo desde fuera, y está el narrador homodiegético, que pertenece a la historia y es un personaje dentro de la historia. Hasta aquí, ¿queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien, eso se les pedía en la tarea número 2, que lo leyeran y comprendieran. Ya lo leímos, lo comprendimos, y luego en el párrafo último nos dice que el narrador además puede tener un punto de vista y un conocimiento particular. Lo que ustedes me decían del narrador omnisciente, ese narrador tiene mucho conocimiento, el grado de conocimiento es absoluto. Y hay narradores que no tienen tanto conocimiento, por ejemplo, el narrador objetivo o de conocimiento relativo es un narrador que también narra en tercera persona, igual que el omnisciente, que no pertenece a la historia, igual que el omnisciente, pero la diferencia es que no sabe todo lo que pasa, no sabe lo que siente, lo que piensa, no sabe lo que va a pasar en el futuro, solamente es capaz de describir lo que pasa en el momento. Y también los narradores se dividen según su participación en la historia, ¿ya? O sea, si el narrador participa, quiere decir que es un personaje. Si el narrador es protagonista, o sea que toda la historia se trata de sí mismo, quiere decir que narra en primera persona y su nombre es narrador protagonista, como bien lo dice la descripción. Y el narrador testigo es aquel narrador que es un personaje de la historia, pero no es tan importante porque él narra la historia, pero cuenta la historia de otro, no de sí mismo. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ya, después se les pide en la tarea número 2 también, que ustedes copien esto en su cuaderno. ¿Lo copiaron? Sí, Aún no profe. llegó a esa parte. Ya, tienen que copiar el mismo dibujito, cópialo en su cuaderno porque es súper claro y grafica muy bien lo que son los narradores. Fíjense que aquí yo apunto con mi mano y no me ven los dedos, pero con el cursor estoy apuntando ahora. El narrador omnisciente, fíjense ese ojo verde, ve toda la historia que está en amarillo, es capaz, lo conoce todo. Entonces, narrador omnisciente, todo lo conoce, narra en tercera persona. El ojito morado es el narrador objetivo que también narra en tercera persona. No pertenece a la historia, sino que es un ente externo a la historia. Fíjense que los ojos están afuera de la historia y solamente ve una parte de la historia, no conoce todo. Por ejemplo, el narrador objetivo diría, María está sentada en la banca.
solamente puede decir lo que es visible, lo que es evidente. En cambio, el narrador omnisciente diría, María está sentada muy triste en la banca pensando en su madre enferma. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Sí. El narrador Sí, omnisciente profe. sabe todo y el narrador objetivo solo una parte de lo evidente, lo que se ve. Ambos narran en tercera persona y son heterodiegéticos porque no son personajes de la historia, son como entes externos a la historia. Por eso los ojos están fuera del círculo amarillo, porque no son un personaje, son como voces que cuentan lo que pasa. Uno sabe más que otro, eso sí. Y luego tenemos el otro esquemita que divide a los narradores que son homodiegéticos, o sea, que son parte de la historia. Si se fijan en el circulito amarillo de la historia, ambos narradores están adentro. El narrador testigo está en azul y el narrador protagonista está en naranja. Y si se fijan bien, el narrador protagonista en naranja es más grande que el testigo porque es el centro de la historia del narrador protagonista. Cuenta su propia historia en primera persona. Yo viví esto, sentí aquello, conocí a tal persona, aprendí tanto de ella. Habla de su propia vida, de su propia experiencia. Ese es el narrador protagonista. Y el narrador testigo no cuenta su vida, sino que cuenta la vida de otro. Y para eso ocupa la primera y tercera persona. Por ejemplo, yo estuve en la biblioteca y vi que María y Juan estaban juntos. Y cuento la historia de María y Juan, desde mi punto de vista como personaje. Pero no me centro en mí mismo, sino que el narrador se centra en la historia de otros. Entonces, como que está en un rincón, ahí en azul, mirando todo lo que pasa y cuenta lo que le pasa a otros, pero no cuenta lo que le pasa a sí mismo. Perfecto, eso es todo. Bueno, este esquemita tienen que copiarlo en su cuaderno porque es súper claro cómo está dibujado el esquema, es notable, porque grafica súper bien la definición de los narradores. Bueno, después la tarea siguiente es que ustedes hagan un resumen de las páginas 256 a 261, que habla del tiempo de la narración, del punto de vista temporal en la narración, las anacronías, prolepsia, analepsis, flashback, raconto, y la idea es que ustedes lo lean y hagan un esquemita. Mapa conceptual, un dibujo, lo que a ustedes les quede claro para que puedan acordarse de la información. Puede ser Después, cualquier tipo de esquema que nos quede claro, ¿cierto? exacto. Sí, ¿Viste que tengo uno? muy bien. Ah, ya. Sí, la idea es que les sirva a ustedes. Bueno, leen esto y escriben su esquema. Si hay algún concepto que no les quede claro de lo que aparece en estas páginas, ustedes lo escriben en su cuaderno y me lo preguntan en la próxima clase para yo explicárselos. Luego tenemos otra tarea, la tarea 3, que consiste en leer el texto La Divina. Es súper buena la historia, es un cuento breve. Así que lo tienen que leer y responder las preguntas, que son 5 preguntitas de la historia La Divina. Y por último aparece la pregunta típica, que es que escriban un resumen de la historia, del cuento La Divina, y luego 4 ideas claves de toda la guía número 2. Eso es la última pregunta de la guía 2 que tienen que tener en su cuaderno. ¿Cómo, profe, 4 ideas claves? Por ejemplo, no sé, a ver, en la guía número 2, ¿cuáles fueron los conceptos más importantes? Ya tú puedes poner ideas claves al narrador, que el narrador se divide en dos, homodigético y heterodigético. ¿Qué otra idea? Ah, ya, es que también la guía habla del tiempo. El tiempo también se divide, se clasifica en. Si tú pones 4 ideas de la guía que tú hayas hecho, Comprendo. que fueron importantes, que fueron clave para poder realizar las actividades. Profesora, Comprendo. Dígame. en la tarea 2 ¿Sí? dice, ahora identifique 10 conceptos o palabras claves tratadas en el texto leído. ¿Ya? A ver, ¿Serán veamos. palabras que no entiendo? Ah, ya, sí. Mira, tú puedes elaborar, aquí te da opciones. Puedes elaborar un esquema, un resumen, o también, en vez de elaborar un esquema que tiene que ver con un tema más gráfico, más de distribuir la información en cuadradito, en círculo, en dibujo, también te da la opción de que tú selecciones
palabras clave o ideas clave, que tú las redactes. Por ejemplo, las palabras clave de estas páginas son el tiempo, anacronía, salto temporal, flash forward, flashback, raconto. Que selecciones esas palabras que son las más importantes para que tú te vayas acordando de los significados. Entonces, la tarea número 2, tienen dos opciones. Pueden hacer un esquema o bien pueden seleccionar las palabras o ideas más importantes, que son estas palabras clave. Ya, ahora, si Ah, ya. tú dices, yo también quiero sacar palabras que no conozco, mucho mejor, no se te pide que lo hagas, pero si lo haces va a ser mucho mejor para que puedas entender todos los textos, porque de repente hay palabras que no manejamos, que no son de uso cotidiano. Entonces puede que nos causen confusión y sería súper bueno que ustedes buscaran qué significa para que puedan entender mejor. Entonces, esas son las tareas que tienen que hacer. ¿Alguna duda, chiquillas? ¿Preguntas? Lo que es yo no. Ya, entonces, niñas, la próxima clase, que va a ser el otro viernes, la idea es que ustedes ya hayan leído esto, bueno, ya se los expliqué, pero que lo hayan repasado nuevamente, que tiene que ver con el narrador, aquí sus esquemas, y también quiero que presten mucha atención al tiempo, porque el tiempo es complejo de analizar, es un aspecto que no es tan fácil de entender porque tiene muchas palabras técnicas, tal, prolepsia, analepsia, flashback, raconto, premonición, anacronía, son palabras extrañas que no son del uso cotidiano, entonces tienen que estar muy atentas a lo que significa cada una. Entonces lo leen, hacen los esquemas y con las dudas ahí bien claras para yo poder aclararlas.